Buenas tardes, alumnos, alumnas. Vamos a hacer la presentación de la clase de la semana 11 del curso Economía. ¿Ya? Vamos a presentar el material. Ya. Semana 11, el tema que vamos a abordar es sobre el consumo, el índice de precios al consumidor. Vamos a concluir de explicar el proceso económico con la tercera y última fase, que es el consumo. Adicionalmente, se va a incorporar el ahorro, ¿no? Y el índice de precios, IPC, y organismos reguladores. Y con eso concluimos entonces de explicar el proceso económico. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el consumo. Es el consumo. Entonces, el consumo, de manera agregada, ¿no? Es la cuarta y última fase del proceso económico, que consiste en adquirir, comprar los diversos bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades diarias, cada día, dentro de la semana, dentro del mes. ¿Ya? Y entonces eso significa adquirir una serie de bienes y servicios, lo que INEI llama canasta básica de consumo de la familia, ¿no? No canasta básica, ¿no? Entonces, eso es el consumo. Y se puede agregar en el concepto, una vez realizar el consumo por parte de la familia, miembros de los hogares, se procede o lo que sigue es un nuevo proceso, ¿no? De producción, un nuevo lote de bienes que hay que producir, bienes y servicios, para lanzarlos al mercado, ¿no? Venderlos al mercado. Y ya estamos en la fase 1. O sea, después del consumo ahorro, pasamos nuevamente a la fase 1. Y sigue fase 2, ¿no? Fase 3, fase 4 y así, ¿no? El flujo sigue ininterrumpidamente. Por eso el concepto de proceso económico no es ininterrumpido en estas 4 fases. Hace posible, entonces, después del consumo, hace posible, ¿no? Un nuevo proceso. Producir nuevos bienes para abastecer y llenar los stands, ¿no? De los supermercados, de los mercados, ¿no? Y eso se hace diariamente. Muy bien. Ese es el consumo. ¿Qué clase de consumo tenemos? ¿No? Dos clases. El que corresponde a los seres humanos, a los miembros de los hogares de la familia, nosotros, ¿no? Como estudiantes, trabajadores, funcionarios públicos, en fin. ¿Ya? El consumo humano directo es el consumo de las personas, de los miembros de los hogares de la familia, ¿no? Y nosotros, como miembros de la familia, consumimos justamente, ¿no? Una serie de bienes
entre ellos pues los que son parte de la preparación del menú diario, ¿no? Como vemos acá, ¿no? En la figura que se está presentando, frutas, tomates, cebollas, ¿no? Con esto se prepara el menú del día, ¿no? O uno va a almorzar al restaurante, ¿no? Y entonces eso es lo que consumo humano directo, es lo que realizamos las personas, los miembros solares. Ya, a ti está mal, hay que corregir. Porque dice la proporción de materias primas, eso no es. De nosotros, seres humanos, ya adquirimos, consumimos bienes finales, ¿cierto? Para preparar pues, el menú del día, ¿no? Entonces eso, ya. En relación al rubro alimentos, por ejemplo. Pero ahora vamos a definir más ampliamente lo que es la canasta de consumo básico de la familia. Eso en relación al consumo humano directo, ¿no? Hay que corregir ahí, borrar materias primas. Nosotros lo que consumimos ya son bienes finales. Cuando vamos por ejemplo, ¿no? A la panadería, a la farmacia, compramos productos, ¿no es cierto? Que inmediatamente lo consumimos, ¿no? Ya. El consumo humano indirecto es el consumo que realizan las empresas, los productores en general, ¿no? Las empresas. ¿Y qué consumen las empresas? ¿Qué gastan? ¿En qué gastan las empresas? ¿No? Su actividad de gasto es en realidad la inversión, ¿no? Técnicamente hablando de la inversión. Pero acá estamos hablando pues clase de consumo, ¿no? Consumo humano indirecto es el consumo que realizan las empresas. Entonces, ¿cómo gastan las empresas el dinero? Comprando pues materias primas, insumos diversos que van a requerir para producir sus bienes. Los agricultores, pues, ¿no? Comprar sus fertilizantes, etcétera. Entonces, para producir justamente los bienes que posteriormente van a llegar al mercado. Es el consumo de las empresas, de los productores, ¿no? Acá se habla de consumo industrial, pues, las industrias, las empresas industriales, ¿no? ¿Ya? Y luego ya ellos producen, las distribuyen hacia los mercados, ¿no? ¿Ya? Hacia los consumidores finales. Entonces, el consumo humano indirecto es el gasto consumo que realizan las empresas. Las empresas producen bienes. Antes tienen que comprar pues, todo lo necesario para producir esos bienes. Y entonces eso es en las clases de consumo. Ahora los niveles de consumo se plantean 4 niveles. Pero ¿qué relación tienen estos niveles con lo que hemos, en la clase anterior, ¿no? En la clase pasada, hemos tratado el tema de la distribución de la riqueza de los ingresos, justamente. Ahí exponíamos que lo hacía el mercado. Pero el mercado favorece, o mejor dicho, está, digamos, pensado para aquellos que realizan, ¿no? Su actividad económica, si son inversionistas, ¿no? En forma eficiente en el uso de los recursos, para asegurar sus ganancias, sus utilidades, ¿cierto? Y excluye a otros, o discrimina, ¿no? Y en base a eso, entonces es que hablamos acá de, ¿no? Niveles de consumo, de miseria, de pobreza, de pobreza. Generalmente esta familia, esta persona, no están tan vinculados, ¿cierto?, al mercado. En algunos sectores, ¿no? Como agricultores agricultores, ¿no? o nativos, ¿no? Es decir, que hacen sus actividades de autoconsumo, ¿no? Las actividades agrícolas, de la ganadería, en fin, que aseguran sus pequeños ingresos que tienen para su alimentación, por lo menos. Eso es tan aquí, en miseria o pobreza, ¿no? El mercado un poco pues, no los toma muy en cuenta, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Pero ¿qué en sí es la miseria o pobreza?
aquella persona o familias que no tienen los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales básicas de alimentación. No lo tienen. 5 o 6 soles diarios tal vez puedan generar con su actividad que realizan de agricultura, minería, ilegal, porque le pagan muy poco, ¿no? En esa zona, pues, donde se da este tipo de, como se dice, de formas de tener ingresos, ¿no? Pero es bajísimo y con eso no logran cubrir, pues, necesidades básicas de alimentación, menos otras necesidades. Y muchos de los niños, de los hijos de estas familias, de estos hogares, no los envían al colegio, están en esa actividad rutinariamente de agricultura, ¿no? Porque ahí hay niños de 8, 10, 12 años que están trabajando, ¿no? Y lo mismo en la minería ilegal, tala de árboles, en fin, ¿no? Entonces eso no les asegura tampoco ¿no? Ni en cantidad ni en calidad, o sea, los suficientes nutrientes. No hablamos de carbohidratos, de proteína, porque su menú, su alimentación es deficiente en ese sentido. Y ahí ya se van a producir, pues, no solamente enfermedades, ¿cierto? Debido a esa deficiencia, sino también que su coeficiente intelectual, ¿no? Bajo, muy pobre, ¿no? Muy bajísimo, ¿no? Para ir escalando y avanzando en los estudios, ¿no? Finalmente no van al colegio, porque en estos 2 niveles que se ve acá, reproduce analfabetismo, es decir, no se les envía al colegio. Ya, todo eso es miseria, pobreza de un lado, y la pobreza, familias o personas que, bueno, mejoran tanto sus niveles de ingresos, logran cubrir ajustadamente, digamos, su canasta básica de consumo, tal vez educar a algunos de los hijos, pero ya nada más, ya no tienen la capacidad, como se dice, de ahorrar, no les alcanza, ¿no? Mucho más severa es la miseria, ¿no? Entonces eso es lo que se observa en estos niveles de consumo, de miseria, de pobreza y de pobreza. Ahora, ¿cómo logran, digamos, cubrir las otras necesidades básicas, ¿no? A través de los programas sociales que logra el gobierno, el Estado, alcanzar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí ya tienen un alivio. Pero eso tampoco asegura sacarlo de la pobreza, o pobreza. No. Eso, como se dice, son paliativos, son ayudas, ¿no? ¿Cómo van a salir de la pobreza? Y es que, bueno, tuvieran que educar, ¿no? A sus hijos, ¿no? Y ahora el problema es que no tienen los suficientes ingresos, ¿no? Para cubrir todos los gastos que ellos significan, ¿cierto? Y ahí ya tienen que focalizarse más estos programas de ayudas del Estado, ¿no? Programas sociales, como sea, para que salgan. Esto se habla a mediano o largo plazo, ¿no? De la pobreza, ¿cierto? Algo de esto hablamos en la clase pasada, me parece, del capital humano, pues, ¿no? Ahí explicamos bien eso, ¿correcto? Pero aquí se tiene esta realidad, correcto, de miseria y de pobreza de un lado y de pobreza, ¿no? Esta línea, este gráfico de datos son del INEI, de acuerdo a una encuesta nacional de hogares en el cual esta institución realiza, ¿no? Cada año, encuestas de hogares, económicas, etcétera. Y acá toma datos de un periodo de 2011 al 2021. 2011 al 2021, ¿no? De evolución de la línea de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, ¿ya? Sole constante deflactados a la base del año 2020 para Lima Metropolitana.
¿ya? Para Lima Metropolitana. Y entonces, ¿cómo observamos la evolución de la pobreza? Que hasta antes de la pandemia, antes de 2020, bueno, ha ido, como se dice, con una relativa disminución, ¿no? Estas variaciones que se presentan acá, o incrementos, ¿no? Para el 2016 era 3.2, para el 2018, uno baja, ¿no? 1.5, el 2019 donde sube un poco. El siguiente año, 2019, 22, 2, y para el 2021 comienza a subir, ¿no? La línea de pobreza sube. Es decir, muchas de las familias, de las personas, ¿no? Que estaban tratando de salir de la pobreza, en este caso, ¿no? De la línea de pobreza monetaria, extrema o monetaria, ¿no? Como si hay pobreza monetaria, han visto afectados por la pandemia y los han regresado, ¿no? A la pobreza. Todo eso se ve aumentado, ¿cierto? Esa línea de pobreza total, el 5.2% del 2019 al 2000, perdón, del 2020 al 2021, ¿no? Del 2020 al 2021. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la línea de pobreza extrema, ¿no? Lentamente, ¿no? Ha ido disminuyendo casi nada, ¿no? 3.5.3, a casi bajó el 2017, y luego 2.2% el 2019, el 2020 debe ser 2, y el 2021 ya 5.3, 5 puntos aumentar, ¿no? La línea por el sistema por efecto del COVID, ¿no? Entonces eso es lo que se lee de toda el índice, ¿no? Entonces, esto en relación a los dos primeros niveles de consumo, pero también tenemos los siguientes niveles de consumo, ¿no? De holgura y de riqueza, opulencia, ¿no? Económica. Los de holgura son aquellas personas o familias, en realidad hogares, eh, cuyos ingresos son mucho más altos, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que pertenecen, ¿no? A la clase media alta. Eso significa pues el grupo de profesionales, técnicos, ¿no? Que tiene sus ingresos superiores, vamos a llamar como un promedio a los 4.000, 5.000 soles, más o menos un promedio, ¿no? Hacia arriba. Ahora, también han sido golpeados con la pandemia, ¿no? También, todos en general, ¿ya? Sin embargo, esta persona, estos hogares, estas familias, tienen capacidad de ahorro, ¿no? Tienen capacidad de ahorro. Es decir, no todos sus ingresos del hogar de la familia lo gastan en ese mes. Parte de sus ingresos lo van a ahorrar. Sí tienen capacidad de ahorro, ¿no? La familia de tea pobreza y pobreza no tienen capacidad de ahorro, ¿no? La de holgura sí. ¿Ya? Y ese ahorro, en algunos años más adelante, pueden utilizarlos o convertirlos en un capital, ¿no? En una inversión de algún negocio, de alguna actividad empresarial, ¿no? O propios estudios, ¿no? También para mejorar las capacidades, ¿verdad? Entonces es una inversión que se hace a partir de esos ahorros. Pero eso lo pueden ser las personas de seguro porque tienen más ingresos, ¿ya? Y finalmente, aquí también están, pues vamos a incluir no solamente los profesionales, sino también aquellos que se dedican a la actividad empresarial, ¿no? Pequeña empresa, mediana empresa, exitosos, por supuesto, comerciantes, ¿no? Medios,
grandes importadores, artistas ¿no? Deportistas también que, bueno, firman buenos contratos, ¿no? Y eso están ahí, ¿no? Entonces, holgura. Y la riqueza es el otro grupo de hogares, de personas o familias que tienen la máxima ingreso, ¿no? Capacidad de ingreso. ¿Por qué? Porque estas personas, estos medios de hogares, son dueñas o dueñas de importantes empresas, negocios, no solamente en un sector, en varios sectores. Hablamos pues de dueños de minas, ¿no? Medianas, grandes, bancos, empresas industriales. Pero en el Perú, esta riqueza podemos referenciar a 15 familias que son, que dirigen grupos económicos, ¿no? Que les permite una acumulación de riquezas cada vez mayor, ¿no? De la riqueza, lo que se produce en la economía, en la sociedad, cada vez se va quedando en poca mano, en manos de estas pocas familias, ¿no? Más o menos se proyecta unas 500.000 personas, ¿no? Que concentran como el 50% más de los ingresos, ¿no? De todos los 32 millones de personas. Hablamos de Perú, ¿no? Y eso también se reproduce pues, a nivel de la región de América Latina, porque hay mucha desigualdad, ¿no? Económica. Entonces eso se refleja, ¿no? En estas cifras, en este marco de teoría que les sea está resumido, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el consumo de estas familias ricas, ricachones? ¿No? De acuerdo pues a su capacidad de ingreso, pues, cuentan con sus propios yates para su verano, ¿no? Con sus propios charters, ¿no? Bueno, eso, su estilo de vida alcanza esos tipos de consumo. Carros del año deportivo, ¿no? Existe, ¿no? Así es el consumo de estas familias que están dentro de este nivel de consumo, ¿no? De riqueza. Aquí se presenta un cuadro, ¿no? En el cual se habla de nivel de consumo, distinto a lo que hemos visto, ¿no? En la clasificación anterior, ¿no? De pobreza, pobreza, holgura, ¿no? En todo caso, una aproximación. Estos datos que lo ha elaborado Ipsos, que es una empresa que hace encuestas, ¿no? Ipsos. Bueno, acá abajo, no, acá. Fuente Ipsos. ¿Ya? Y ellos entonces consideran, ¿no? Y a través de sus encuestas señalan que en el Perú existen 5 niveles socioeconómicos, ¿no? Ese es nivel socioeconómico. A, del más bajo, ¿no? Sea pobreza ahí. Pobreza de clase media baja, C, clase media alta, B, y la clase de los ricachones, digamos, ¿no? A. Bueno, eso, paraíso. Y entonces acá, en esta columna de ingreso promedio, están en soles, más o menos lo que en promedio, dados por niveles de datos o niveles de consumo, en promedio obtiene. Profe, Mensual. Sí, disculpe, cuando habla de ingreso promedio es, por ejemplo, en una familia de 4 de los dos papás juntos. así es. Y no solamente los papás, puede haber algún hijo que aporta algo, ¿no? Al hogar, ¿verdad? También ahí Ya. se cuenta, porque es ingreso por medio del hogar. Y el hogar, como usted dice, eh, puede ser que los dos padres trabajen. Entonces los ingresos se cuentan la suma de los dos salarios que ganan los papás. Eso, no cómo se gasta. ¿Cómo se gasta? No mensual, ¿cierto?
acá está al lado derecho, ¿ya? El otro cuadro, el otro columna. Si estos son los promedios significa que la media, ¿no? Pero algunos ganarán un poco más que los 12.000, otros un poco menos, ¿no? Pero la media existe. Ya en relación a los más altos niveles de ingreso, de nivel más alto de ingreso, son nivel socioeconómico más alto, ¿no? Como ven acá, el más alto ingreso que lo demás. ¿No? Ya es del hogar, efectivamente, ¿no? Pueden ser los papás generalmente, ¿no? Los que sostienen y los dos trabajan, los dos son profesionales, entonces hablamos pues, de un promedio más o menos superior a los 4.000, 5.000 soles, ¿no? Mucho más tal vez, ¿no? Esto me parece que están desfasados estos datos, ¿no? No se ha puesto acá cuándo, ¿no? Habría que ver, ¿no? De cuándo la encuesta y sobre la base de esta cifra que se está tomando, ¿no? No se ha puesto. ¿Ya? Pero hay una proporcionalidad, ¿no? Los niveles socioeconómicos más bajos son aquellos que ya hemos hablado en el punto anterior de los niveles, ¿no? Perdón, niveles no le hemos llamado ¿no? de pobreza, ¿no? de canasta de consumo de los hogares, ¿no? Mira. Estos son sus ingresos mensuales promedio, estos. Entonces, si nos referimos a una familia en pobreza, a un hogar en pobreza, su ingreso promedio es 2.400. Familia de 4 miembros, ¿no? 2 padres y 2 hijos, ¿no? Tal cual. ¿Ya? Y estos 2.400, como explicamos, les permite gastar, atender los gastos, ¿no es cierto?, en un 80%, ¿no? En un 80%. ¿Ya? Y el resto, el 20% de ingresos, ¿qué le queda? ¿Qué se hace con ese 20%? De acuerdo a estos datos ICSO, ¿no? Lo va a ahorrar, lo va a ahorrar, ¿cierto? Lo va a ahorrar, el 20%. Ya no se ha puesto acá, debería haberse puesto también, ¿no? Ahora, 20%, ¿cuánto es? Acá, 20%. La suma de los dos es el ingreso que tiene acá, 100%, ¿no? Esto. ¿Ya? El 20% lo ahorra. Más o menos, ¿cuánto sería? 250, ¿no? Sí, lo que le queda. ¿Ya? De lo que ha gastado, ¿cuánto le queda, no? Al mes. Ya, por ciento, ya eso lo va colocando, aperturando una cuenta de ahorros en una entidad financiera, ¿no? Ganando algunos intereses, ¿no? Ya es la cultura de ahorro, Canchito está por acá, ¿no? Es eso, ¿no? Eso. Y ya los que tienen más ingresos, como ven acá, tienen más capacidad de ahorro, ¿no? Porque les sobra, no entre comillas, les sobra más dinero, ¿no? De sus ingresos que tienen, ¿no? Los niveles se veía, ¿no? Tiene más ingresos en promedio, tiene la mayor capacidad de ahorro, ¿no? Le va sobrando eso y lo van aperturando sus cuentas en el banco. Y esos ahorros les permite incrementar sus ingresos más adelante, en el futuro. Como le decía hace un momento, les permite, por ejemplo, en 4, 5, 10 años ya tienen sus ahorros tanto, no, lo invierten, ¿no? Para empezar un negocio, un comercio, una empresa, ¿no? Y a partir de ahí acumulan, ¿cierto? Y tendrán más ingresos. Pero eso hay una lógica ahí, en el sentido de que una base de acumulación o de capital puede proceder de los ahorros, como estoy explicando acá, ¿no? De la forma. Y luego convertirlo en capital, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿no? De ese periodo, esa familia tendrá y gestiona bien su empresa,
más capacidad de ingreso, de acumulación ya a partir de esa empresa, ¿no? En el cual invertir. ¿Cierto? Entonces, hay una lógica ahí. Y por eso es que en el título de esta clase dice consumo, ahorro, inversión. Ya, ¿no? Al final está. Lo vamos a volver a tocar esa parte. ¿Ya? Entonces acá debería ir, ¿no? Haber ido, ¿no? Deberíamos corregirles ahorro, ¿no? Porque el ingreso va a ser igual al gasto, consumo, más el ahorro, ¿cierto? Así es, ¿ya? Ese es de acuerdo a la teoría también, ¿no? De la economía, de la macroeconomía. Con los ingresos, este promedio se va a consumo más ahorro. Y estos ahorros se canalizan a través del sistema financiero a nuevas inversiones, a nuevas inversiones. Así funciona la economía. Eso hay que tener en cuenta. Más adelante explicaremos pues, sí, el sector financiero, ¿no? Ya, ahora nos concentramos en este concepto que ya lo mencioné al comienzo de la canasta de consumo familiar, ¿no? Básica de consumo familiar. Ya. Esto, de acuerdo al INEI, como ven acá en el concepto, ¿no? Para INEI es el conjunto de bienes y servicios que un hogar, una familia, gasta y consume día a día, diariamente, diariamente, como dice acá, de mayor incidencia, el consumo de la familia. ¿Ya? Y el INEI, ¿qué hace? En principio, de esa canasta, ¿cuántos bienes y servicios INEI toma en cuenta? Lo que consumimos diariamente, ¿no? Cuando vamos al mercado, supermercado, a comprar para el menú del día, ¿no? Para preparar los alimentos, a la farmacia, al transporte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces INEI nos dice lo siguiente, ¿no? En principio hay esta composición canasta de consumo de las familias. Es un número de 265, 66 bienes, productos y localmente también servicios. Esa es la canasta. Ahora usted dirá, pero tú si lo consumimos, un lugar consume tanto. Ah, claro, diariamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero el INEI lo va a presentar de una manera más ordenada, ¿no? A través de grandes grupos de consumo, ¿no? O rubros de consumo. Primero es el más básico, ¿no? Que es los alimentos y bebidas. Primer rubro. Y acá en alimentos y bebidas, pues tenemos, ¿cuántos? 50, 60, 80 bienes, productos distintos que componen esta canasta familiar, ¿no? Desde arroz, pollo, yucas, camotes y frutas, ¿no? ¿Ya? Entonces, a todo eso lo llama alimentos y bebidas, ¿no? Luego otro rubro importante, vestimentas, ¿no? También. Y así, ¿no? Alquiler, viviendas, muebles, mantenimiento de la vivienda, cuidado, conservación, la salud, ¿no? Transporte, servicios, comunicación, nacimiento, cultura de enseñanza. Acá está la educación pública y privada, ¿no? Ya, y otros bienes, ya es otro rubro, ya los unen a los otros rubros, los otros bienes y servicios. Pero más importante, ¿no? En la canasta de consumo de la familia, en los hogares es del 1 al 7. Y los otros ya los agrupa así en general, ¿no? De 8 grandes grupos, ya, 8 grandes grupos, ¿correcto? Sirve de base, ¿no? Estas consisten en líneas, grandes grupos, para elaborar el INEI, ¿no? Lo utiliza para elaborar el índice de precio al consumidor, o sea, la inflación. Es un promedio de precio de estos productos, pero no, por ejemplo, ¿no? En el consumo de alimentos y bebidas tal vez tenga un mayor peso en la ponderación de los precios promedio, ¿no? De la inflación, más porque utilizamos más de estos bienes, ¿no? En mayor proporción dentro de la canasta.
Todo eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por eso es un promedio ponderado de todos estos grandes grupos de consumo para obtener la IPC, ¿no? La inflación. Eso es lo que hace INEI, ¿no? Instituto Nacional de Estadística Informática. ¿Ya? Entonces, justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Nivel agregado de precio, que es la inflación, ¿no? Promedio de todos los componentes de los bienes, y los agruparon 8 grandes grupos, ¿no? ¿Cómo ha variado su precio? Tanto han variado ampliamente. Y eso refleja el costo de vida de una ciudad. Por ejemplo, de Lima Metropolitana, o del Callao, o de Cusco, o de Chiclayo, o de Quito. No son lo mismo. ¿Ya? Entonces, nivel agregado es la media ponderada. Ponderada porque en el peso de la canasta, no todos, el peso de cada uno de ellos en unos casos son mucho más incidencia en el consumo de esos bienes, sobre todo de alimentos, que otros rubros. Por eso se toma la media ponderada, y ahí lo hace así, con esa metodología, ¿no? Precio de la canasta de consumo formada por un conjunto de bienes y servicios que asciende a 267 bienes en total, pero agrupados, ¿no?, en 8 rubros. Eso es, cuando hablamos de nivel agregado de precios, así hay que tener esa claridad, ¿no?, del concepto. ¿Ya? Lo ponderado. Nivel agregado de precios es equivalente a decir, ¿no?, como dice acá en el Perú, equivalente a decir IPC, índice de precios al consumidor, ¿no? El equivalente. Ya, acá, 3 rayitas equivalentes. Y que estamos hablando de inflación, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? La inflación, una medida de los precios, ¿no?, ponderados de los bienes y servicios, de todo lo que compone la canasta de consumo de los hogares de la familia, ¿no? Comprado por un consumidor típico, y el consumidor típico son los mismos de los hogares de la familia. Ya 4, ¿no? Teóricamente, en algunos casos tienen de repente 5, 6, más miembros, ¿no? Más 5. O en otros casos tienen uno nada más. En otros casos, ya muy pocos se digan que no tienen un hijo, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso. El índice de precios al consumidor, variación, según divisiones, o como INEI lo llama, de grupos, ¿no?, que INEI establece, ¿no? Por ejemplo, acá, en este cuadro, ya, abajo siempre fijándose la fuente, ¿no?, Instituto Nacional de Estadística. Y el otro dato importante al analizar un cuadro, un gráfico, lo que tienen que tener en cuenta es qué tiempo, ¿no?, qué periodo está presentando ese dato, ¿no? ¿Quién lo publica? ¿Quién lo presenta? ¿Y qué periodo lo presenta? Para hacer un correcto análisis, sobre todo actualizado, ¿no?, de lo que está ocurriendo con la economía, en este caso con la inflación, ¿no? Y esto es responsabilidad de INEI, ¿no?, de INEI, así. Ya, entonces acá tenemos las divisiones de consumo, son los rubros por sectores, ¿no?, de gasto, ¿no es cierto? Transporte, sector transporte, restaurantes, hoteles, etc., ¿no? Y podemos decir, la ponderación se hace en base a este mes de diciembre de 2021 como 100. Cuando dice 100 acá, es la base de ponderación en el cual se toma en cuenta para actualizar, ¿no es cierto?, la evolución de los precios de estos distintos sectores o división de consumo, ¿no?, en ahí pone, ¿ya?, sobre esta base. 100% es 1, ¿cierto?, la base. Ponderación, base, mes, diciembre. Ahora, cuando se habla de variación, es que sobre esta base, cómo ha variado en el mes de mayo, pues sí, ¿no?, del año 2022, partiendo de esta base, ¿no? ¿Cómo varió en 5 meses de este año, de enero a diciembre, la inflación? ¿Cómo varió en el último año, de junio del 2021 a mayo del 2022?
¿no? Al año, anual. Esto es 5 meses, casi un semestre, y este es un mes, ¿no? Entonces ustedes tienen que guiarse por eso, porque la pregunta puede decir inflación mensual. Ah, ya, mensual. A ver, ¿en qué sector se ha dado los dos más altos índices inflacionarios? Si fuera una pregunta. Mensual. Ah, ya, mensual. Entonces ustedes dicen acá mensual, mayo, bueno, mes, listo, acá. ¿Cuáles son los más altos? ¿No? ¿Cuáles son los más altos en el mes de mayo? Ya vamos a ver, inflación de mes de mayo. El más alto, 1.35, transporte, está en orden acá, del mayo, al menos. Ya, en mes de mayo, transporte, los pasajes subieron y han vuelto a subir, no para mañana, creo que están anunciando Metropolitana ya 3.50, ya más alto, ¿no? Muy bien. Ya, entonces acá, el más alto. La pregunta puede ser, el más alta inflación en el mes, ya, transporte, ¿no? Los precios, los pasajes, 1.35%. ¿Ya? El más bajo, si la pregunta fuera, ¿cuál usted identifica en tal cuadro de inflación mensual? El más alta inflación, la más baja inflación. Ah, ya, el transporte más alto, ¿no? Que todo. Y el más bajo, alimentos y bebidas no alcohólicas. El más bajo porque es negativo además. Ya, eso es. Esta es la más baja, menos 0.71%. ¿No? Alimento. Es medio raro, el alimento, los precios están subiendo, ¿no? Bueno, pero acá en ahí habría que revisar bien esta cifra, ¿no? Que ha bajado en el mayo, ¿no? Es decir, hace un par de meses, estamos en julio, mayo. Ya, pero a nivel de 5 meses de evolución de enero a mayo de este año, ¿cuánto ya llevamos con la inflación este año? En 5 meses, ¿no? De enero a mayo de este año. El más alto, la pregunta, ¿cuál es? El de alimentos y bebidas, ¿no? 5.89%. 5.89% de 5 meses, ¿no? De enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. De este año, el más alto. El más bajo, ¿cuál es? El más bajo, el que poco ha subido. A ver, ¿dónde está? El que poco ha subido, 2, acá no existe. 0,51 inflación, el más bajo de todos estos división de consumo, es alojamiento, agua, electricidad. Las, ¿no? En estos 5 meses subió 0.51%. Ya en 5 meses. El más bajo. El más bajo. Listo. Ahí se responde de esa manera. Y si la pregunta fuera en el último año, y acá ustedes tienen, ¿no? esta cifra del último año, de junio de 2021 a mayo de 2022, 11 meses, casi un año, ¿no? O un año prácticamente. ¿Ya? ¿Cuál es el más alta inflación? ¿En qué sector? ¿En qué división de consumo? Y el más bajo. En el más alto, inflación anual sería, ¿no? Anual, ¿no es cierto? De junio de 2021 a mayo es alimento y bebida alcohólica, no alcohol. 13.68% acumulado en el año, hasta mayo del 2022. Y el más bajo, ¿cuál es? El más bajo es comunicación, ¿no? Comunicación acumulada en el último año, 1.57. La inflación más baja, 1.57. Ahí está la cifra, ¿no? Porque este es al año. Y cuando decimos al año es la acumulación, ¿no? Ya. En, en Estados Unidos esa acumulación, me parece mensual, no es de 10%. En Estados Unidos es mensual, ya nosotros más o menos estamos en 6% casi en 5 meses, ¿no? Y acumulado la inflación en Estados Unidos 10%, que decir que en Estados Unidos
todo este efecto de la subida del precio de la energía de petróleo y de otros productos está afectando también, ¿no? La economía más, una de las economías más fuertes, ¿no? Más poderosas del mundo, ¿no? Yo, bueno, hay temas o problemas globales, ¿no? Como la guerra esta entre Rusia y Ucrania, ¿no? Está afectando la normal distribución de energía, o sea, de petróleo y de algunos productos cereales, entre ellos el trigo, ¿no es cierto? El fertilizante, en fin, y eso hace encarecer, ¿no? En el mercado internacional mundial estos insumos, ¿no? Para la agricultura, para la industria de panadería, ¿no? El pan está, ¿no? Ahora ha subido 4 puntos. Hace 2 o 3 años lo compramos 8, 9, 10 puntos. Eso está reflejado. Muy bien, entonces esta es la forma, ¿no? Siempre leyendo, ¿no? De qué la información, ¿no? En cuanto a inflación, de qué mes es, de que si es todo un semestre, 5 o 6 meses o acumulado anual, ¿no? Cuando ese semestre es acumulado en esos meses, 5, 4, 6 meses. Cuando es anual acumulada en 12 meses, ¿cierto? En 12. ¿Ya? Y mensual es de un solo, ¿no? Entonces eso, y la incidencia, el peso en el mes de mayo de esta inflación, ¿no? Está acá en términos porcentuales. En promedio, 0,36% del total nacional, ¿no? De todo el país, ¿no? Y a cada rubro está acá, ¿no? Solamente para el mes de mayo, ¿no? Incidencia para el mes de mayo, de los pesos, de las inflaciones de cada, ¿no? Sector o división de consumo, como lo llama INEC. Aquí está este tema, ¿no? Del consumo, ahorro e inversión que les refería hace un momento, un cuadro, ¿no? Que presentaba pues esta empresa que publica encuestas, ¿no? Encuestas, ¿cierto? Entonces, consumo, ahorro e inversión. ¿Qué relación hay? ¿Ya? Entonces, les explicaba que los ingresos de las familias, de los hogares, se dedican en gran parte, en mayor proporción al consumo, ¿no? Al consumo, en general, ¿no? En todos los niveles. ¿Ya? Una parte menor, cada familia, de cuánto ahorra, ¿no? Cuánto puede ahorrar. Los que más ahorran son de las posiciones pues, de familias hemos llamado de holgura, ¿no? Clase media alta, ¿no? Ellos sí pueden, tienen ingresos mucho más altos que las familias pobres, extremos pobres, ¿no? Tienen mayor capacidad de ahorro. Los sí, pues no. Entonces ahí ya se completa, ¿no? Los ingresos de consumo más ahora. ¿Y cómo aparece la inversión? ¿En qué momento aparece la inversión? ¿No? Les explicaba también que las familias que ahorran pueden ahorrar, por decir, 5, 6, 10 años. Y a ver, ¿cuánto tengo de ahorrar? ¿No? En tal entidad financiera, ¿no? Lo he puesto ahí como depósito de ahorros a plazo, para un poco más intereses, pues tanto. No puede decidir esa familia, ¿no? En sus hogares, invertir en algo mejor. Y ahí ya ese ahorro se transforma en capital, ¿no? Y luego, ¿no? En inversión. Y la inversión propiamente es el gasto que realizan, ¿cierto? Aquellas familias que han ahorrado en un cierto periodo y han desinvertido en hacer un negocio, una empresa. Ahí hablamos de capital.
propio, ¿no? Porque procede de los ahorros de esta familia. Otra forma de obtener ese capital es con préstamo del banco. Hablamos en ese caso de capital financiero, pero cuando es un préstamo, ¿no? Para invertirlo en una nueva empresa, en un nuevo negocio, hay que pagar, devolver el préstamo y pagar intereses. Eso se llama amortizar, más lo que cuesta pues trabajar con el neogenio, ¿no? Porque el banco lo prestó, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? Entonces ahí diferenciamos esto, de la inversión. O nos presta el banco o son propios de nuestros ahorros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, y si ya se convierte en inversión, porque ya hacemos empresa, creamos empresa, algún negocio, en fin, ¿no? Ya, eso es la relación que hay que tomar. Entonces, los ahorros son canalizados a través del sistema financiero o propiamente por miembros de los hogares dirigidos a una, como ya capital, ¿no es cierto? Ahorros se acumula para una inversión, ¿no? Un gasto que se va a realizar creando una empresa. Y acá que hemos puesto, ¿no? Dice, unidades económicas, la familia empresa, ¿no? Reservan una parte de los ingresos, en el caso de la familia que les estoy explicando cómo reservan sus ingresos, no lo gastan, lo ahorran. Y en el caso de las empresas, son sus utilidades o ganancias, cuyos dueños, como personas naturales, pueden decidir ellos, o la mayoría, si son la mayoría, sea dentro de la composición del directorio, decidir pues reinvertir, no se toca eso, en este año queremos, como así se reforzar las capacidades de la empresa, ¿no? Para producir más y simplemente exportar, digamos, ¿no? Para eso tiene que reforzar pues su parte operativa, ¿no? De la maquinaria, nuevas instalaciones o ampliar eso. Y entonces deciden pues no repartirse las utilidades y lo reinvierten para hacer un efecto expansivo, ¿no? De esa empresa. No, eso es lo que acá se pone, mejorar su capacidad de inversión, de ampliar, ¿no es cierto? Sus activos, porque en una empresa se habla de activos, ya no hay máquina, en fin. Eso es esta relación consumo-ahorro. Entonces, si ya uno tiene una empresa, pues asegura mayor capacidad de acumulación de ingresos de riqueza. Entonces, entonces acá eso se ponen familias, empresas. Función de consumo. Y entonces ya vamos a ir avanzando, terminando. Función de consumo es una función matemática, ¿no? Una función matemática, como hablamos en el caso de la función de ahorro, demanda, se recuerda en la clase anterior, ¿no? En este caso, el consumo es una función matemática que depende de los ingresos disponibles de los hogares de la familia, a través de una relación de causalidad directa o positiva. ¿Por qué? Porque la familia, las personas que tienen más ingresos disponibles, que después de mayor ingreso disponible, tienen una mayor capacidad de gasto, de consumo, de bienestar, ¿no? ¿Cierto? Hay una relación directa, equivalente a lo que conocemos como la función de oferta, no para un bien en particular, pero acá estamos hablando de una función de consumo, ¿correcto? Acá hay pendiente positivo, ¿no? Por esa relación causal directa entre ingresos disponibles y gastos de consumo de la familia, de los hogares, ¿no? Eso es, ¿no? Como una oferta, un bien, ¿no? Así hay que entender. Relación causal, causalidad directa o positiva. ¿Ya? La función que ven acá es una matemática, función matemática. Y esto es una recta o función lineal del consumo. Función lineal del consumo, toma ahí el gráfico, ¿no? De la de, ¿ya?
¿Cómo lo construyen? Con datos del consumo de los hogares, las familias y los ingresos disponibles que tienen estas familias, ¿no? Estos hogares. Engels propone 4 proposiciones que relacionan, ¿no? ¿Qué relacionan? Ingreso real y el gasto de los consumidores, ¿no? Esas 2 variables. Gasto de los consumidores en el eje de la ordenada, el ingreso real en el eje de la necesidad, ¿no? Y con estas relaciones, ¿no? Como se llama, leyes. Pero rápidamente explicamos. Menos significa no negativo, sino menor ingreso. No es que sea negativo. A menores ingresos. A menores ingresos, las familias, los hogares, concentran una proporción mayor de ese ingreso, los gastos en alumnos. Y esto es lo que ocurre en los hogares más pobres, los extremos pobres, no como hemos explicado. Así lo poco ingreso que tienen prácticamente para los alimentos, ¿no? Para otras cosas ya tienen que esperar el programa, pues no del gobierno, ¿no? Eso es uno. 2. Si tiene mayor ingreso estas personas, estos hogares, la proporción del gasto que destinan a alimentos ya es menor. Es menor. La lógica nos dirá que a mayor gasto consumen otras cosas distintas a los alimentos, ¿no es cierto? 3. Si es más alto el ingreso, no mayor o menor ingreso, la proporción del gasto debe mantenerse de acuerdo a la mayor o menor ingreso que tienen estas familias, hogares, en vestido, alquiler, luz, combustible. En otras palabras, esto consiste, no se puede dejar de gastar. Hace 100 años lo planteó Engels, ¿no es cierto? Vestido, alquiler, luz, eran imprescindibles. Como ahora, por ejemplo, en este tiempo, es el agua. ¿Quién dejaría de consumir agua potable? Ninguna persona, ningún lugar, ¿cierto? Entonces eso, hace más de 100 años que planteó esto, consideraba ineludible esto, ¿no? Aún tuviera mucho ingreso o bajo ingreso, ¿no? Y por último, si tiene más ingresos, habrá una mayor proporción de gasto en educación, salud, ahorro, atención al hogar, viajes, etc. Ha diversificado el consumo. ¿Debido a qué? A que ya cuenta con mayores ingresos. Ascendió en el puesto laboral, pues en la empresa, en el Estado. Es congresista ahora. Ya tiene, ¿no? Más ingresos. ¿No? Entonces ya tiene más un abanico de mejorar sus gastos, bueno, más comodidad, etc. ¿No? Sí. Esa es la lectura que seguimos de la ley de Inge. Ahora, organismos reguladores, son instituciones que ha creado el Estado para, digamos, controlar y ver la calidad, por ejemplo, de los servicios de telefonía, ¿no? Móvil, fija, que dan las empresas, ¿cierto? El agua, en el caso de APAL, o las empresas de energía o de transporte, que están, cómo es seguro de viajar, ¿no? Hay que inspeccionarlos, hay que revisarlos, revisión técnica, ¿ves? Ese ya el ciudadano citamos, ¿no? Y las tarifas, hay que justificar que no cobran tanto, ¿no? Y Indecopi para asegurar un libre mercado, porque hay mucha concentración de mercado, hay mucho oligopolio. Eso no está permitido por la Constitución. En el caso peruano, la Constitución en su capítulo económico, ¿qué dice? El modelo a seguir en el Perú es un modelo de economía de libre mercado, ¿no? Mercado, el mercado. Y esto, Indecopi sanciona a aquellos que hacen una práctica distinta, ¿no? Al libre mercado.
Y también garantiza, como dice acá, la protección a la propiedad intelectual, ¿no? A la competencia, ¿no? Entonces, eso es en relación a los organismos reguladores del Estado. Bueno, acá hay unos, como se dice, noticias, ¿no? Por revisar. Estas son las claves, alumnas, 1C, 2B, 3B, 4C, 5C, 6B, 7B, 8A, 9B. Gracias por su atención y hay que continuar la preparación, ¿no? Ordenando bien las ideas, saliendo de algunas dudas, tienen al profesor el chat para consultarle y todo el material, ¿no? Que tiene la pre, ustedes pueden también conseguir otros, más casos que revisar, etc. Las cosas es que mantengan esa opción, ¿no? De de su directo, ¿no? Pero eso se lucha hasta el último examen, ¿no? No hay que tirar la toalla antes, ya, siempre positivo. ¿Ya? Gracias y hasta el próximo martes. Gracias. Gracias a la señorita tutora, que ella cierra acá y va a subir la grabación, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver nuevamente, ¿ya? No escucharme. Ya. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes con todos y todas.